Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros a través de una videollamada Francisco Fernández, el director de Mars Pet Nutrition México y que recientemente anunció inversiones allá en Querétaro. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto saludarte y a tu audiencia, por supuesto. Al contrario, qué gusto que estés con nosotros. Y primero, cuéntanos qué significa Mars Pet Nutrition en México, cuál es la huella que tiene en nuestro país. Bueno, Mars Pet Nutrition es una marca, una familia que ha decidido hacer negocios en varios segmentos. Es una compañía privada que invierte en México hace más de 30 años. Su primer emprendimiento industrial fue en el área de Querétaro, sin embargo, hoy tenemos 7 diferentes plantas en el país. Y como decías, hace unos días anunciamos la inversión de 2.100 millones de pesos en un proyecto de 18 meses para construir una fábrica, una segunda fábrica, duplicar la capacidad en el estado de Querétaro, aquí en la ciudad de Querétaro. Qué interesante. ¿Qué encuentran en Querétaro como entidad que, pues ya lo dices, desde hace varias décadas han invertido ahí? Y sobre todo, pues yo he ido constantemente, apenas el viernes de la semana, no, el jueves de la semana pasada estaba por allá y bueno, pues se respira un ambiente de crecimiento, etcétera. ¿Qué evalúas? ¿Cómo observas a Querétaro? Mira, creo que tiene una posición geográfica muy estratégica en términos de que está muy cerca de donde está el consumo del país, en el centro del Bajío, como ustedes dicen. Por otro lado, está hacia Estados Unidos, lo que nos prepara para en algún momento probablemente poder exportar. Encontramos muy buena infraestructura, buena seguridad y lo que es clave para cualquier negocio, buena calidad humana. Creo que hemos encontrado en Querétaro excelentes recursos. Qué interesante. Ahora, ¿esta planta está centrada en la exportación o está pensada en la demanda local? No, es una planta que en más del 90% está pensada en la demanda local, está prevista y exportamos hoy a un montón de países de Centroamérica y de hecho andino, o sea, Perú, Colombia, etcétera. Pero gran parte del volumen tiene que ver con el mercado mexicano, que es un mercado muy, muy grande, muy pujante. Es una categoría que afortunadamente hace más de 10 años que crece en doble dígito y nuestra expectativa es que va a seguir creciendo y fuerte. Es una de las categorías que si alguien hace negocios en retail, tiene que pensar en jugar con ella porque las mascotas son una realidad y seguirán siéndolo sin parar. Sí, por ejemplo, yo soy, o digamos mi familia, una de las que en el contexto de la pandemia, pues ahora tenemos un nuevo integrante, una mascota, y parecería que esa tendencia, digamos, fue un catalizador el 2020 para que muchas familias adoptaran, compraran, etcétera. ¿Cómo se han visto las cifras a propósito de ello? Porque, pues por lo menos intuitivamente y en mi entorno mucha gente tuvo su primera mascota. ¿Cómo les ha ido y sobre todo qué reflejan los números? Definitivamente, Rodrigo, es como dices, generalmente la categoría es causa de principalmente la adopción de mascotas o la incorporación de mascotas a hogares. Es el primer factor que hace que crezca la categoría. La segunda tiene que ver con el tipo de mascotas. Hay mascotas que consumen más alimentos, algunas que consumen menos por su tamaño y algunas consumen alimentos más caros como los gatos y los perros un poco menos caros. Y por último tiene que ver con cuánto la gente le da de comer alimento para mascotas. Aún en México, casi el 50% de la población que tiene mascotas mantiene dar sobras o alimento cocinado en la casa, lo cual suele no estar procesado y balanceado como debiera estar en la mascota, pero sabemos que a veces se hace por amor, a veces se hace por posibilidades, pero es un gran factor. Y la pandemia ha hecho una explosión en ese aspecto, porque la gente al pasar más tiempo en la casa se dio cuenta que una mascota es el mejor compañero, tanto un perro como un gato, e increíblemente, o estamos muy contentos que México y Latinoamérica es una región fuertemente de perros, pero la pandemia ha traído una explosión en gatos. De hecho, ha crecido más Ah. la penetración de gatos en los últimos 2 años que lo que ha hecho en perros. El gato es un animal mucho más fácil de tener en un hogar porque se puede quedar solo y es feliz. De hecho, muchas veces, y he tenido gatos muchos años, tú te metes en su casa y no es al revés, ¿no? Realmente son los Claro. dueños de la casa. Sí, hay el típico chiste de que los gatos más bien nos domesticaron a nosotros, no al revés. Pero, y además diría que no ladran cuando tienes una reunión de Zoom, ¿no? Cosa que es muy común con los perros. Escogen el momento más inoportuno para ponerse a ladrar. Pero bueno, es una realidad. ¿Y cómo le ha ido a la categoría de alimento para gatos? Qué interesante esto que mencionas porque no tenía la menor visibilidad de ello.
La categoría sigue siendo un negocio de alimento para perros, o sea, gran parte de lo que vende la categoría es para perros. Pero la velocidad con que está creciendo la categoría de gatos es más del doble, es 2.5 veces lo que Wow. crece la velocidad de perros. Y al mismo tiempo tiene un comportamiento que el gato es un animal un poco más, así como difícil de comer, le gusta mucho más el cambiar sabores, y eso hace que los alimentos húmedos, que es la fábrica que estamos construyendo aquí en el estado de Querétaro, tiene que ver con eso, en dar más opciones de sabores para gatos, por supuesto para perros, pero esa es la razón principal. El gato es mucho más así como fifí para comer. Claro. Ahora, algo que me parece bien interesante es cómo se hace la investigación de mercado, sobre todo porque, pues finalmente el consumidor final es la mascota, gato o perro, pero pues el que la compra es el humano y entonces no está sencillo porque los humanos solemos no probar la comida de nuestros animales, de nuestras mascotas. ¿Cómo se da ese proceso que me parece fascinante? Sobre todo, pues eso, ¿no? Alinear la mercadotecnia y, digamos, el mensaje de cara a quien tiene la mascota y por otro lado, pues que a la mascota le guste. Mira, es muy interesante la pregunta que haces. Claramente aún el dueño de la mascota sigue siendo el gran decisor de la compra y obviamente trabajamos mucho en convencer y en que el dueño entienda por qué compra lo que compra. Sin embargo, y a tu punto, por supuesto que tratamos de asegurar que la mascota le guste el producto y principalmente que tenga la calidad para hacerle vida a la mascota. Generalmente, cuando pasas a un perro o un gato de alimento casero a un buen alimento balanceado, lo vas a notar en tres factores, yo diría. El pelo cambia totalmente, la calidad del pelo y pierde menos pelo. La dentadura, suelen tener dientes más limpios. Y por último, yo siempre digo, el brillo de los ojos, ¿no? Son cosas que se notan muy fuertes. Y para eso, por supuesto, tenemos un centro de investigación en Inglaterra donde desarrollamos nuestras recetas, donde desarrollamos nuestros sabores. Y además, como tenemos particularmente aquí en la fábrica, tenemos un canil donde generalmente recibimos perros que están abandonados en la zona del Marqués y luego lo vamos consiguiendo que se adopten. Ahí también los probamos y nos damos cuenta cuánto les gustan nuestros productos. Qué interesante. Y por otro lado, saber, Francisco, en esta parte que me parece que a muchas personas les puede funcionar, ¿cómo pueden contactar? Porque habrá quien esté considerando integrar a un perro o un gato a la familia. Saber cómo pueden contactarlos ustedes en esa parte, sobre todo por este esfuerzo último que mencionabas. Mira, lo que pensamos y pensando en pandemia dijimos la gente necesitaba mascotas. Ha crecido muchísimo la adopción de mascotas y nosotros fuimos los que empujamos mucho ese concepto porque creemos en la adopción, porque creemos en lo bien que hacen las mascotas a los hogares. Y para eso creamos una página que la pueden buscar, se llama Pedigree Adóptame. En esa página el proceso es totalmente online. Van a encontrar perros y gatos en adopción. Tenemos convenios con un montón de centros en todo el país. Tenemos más de 15 estados donde tenemos mascotas dispuestas a adopción. Y en ese proceso nosotros hacemos un control de que tú estés preparado para adoptar, hacemos un cierto control básico, y luego tú ves la mascota, la eliges, validamos que tú estás en condiciones de poder adoptarlo o sugerimos lo que tienes que hacer para hacerlo, y luego es un proceso muy rápido donde te llevas la mascota, lo vas a conocer y te la llevas. Hemos logrado más de 1000 adopciones el año pasado y queremos ir a buscar a duplicarlas este año. Creemos que es de la manera que también podemos ayudar a ser felices, porque creemos que es hacer felices a las mascotas y por supuesto a los hogares donde van esas mascotas. Claro, y sobre todo también que mediante un esfuerzo serio como el de ustedes, pues luego no venga la ola, primero la adopción y luego que muchas mascotas, pues ya que estamos, ojalá saliendo de la pandemia este 2022, pues no las vayan a abandonar, ¿no? Y eso requiere evidentemente mucha educación y bueno, pues uno ahí se da cuenta, digamos, de los esfuerzos que hay, por ejemplo, justamente en alimentar a la mascota, etcétera. Pues Francisco, maravillosa entrevista, un gusto platicar contigo esta mañana y sobre todo enhorabuena por la inversión, por supuesto, y en toda la dimensión y los datos que nos has compartido esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Confiamos mucho del país, vamos a seguir invirtiendo a largo plazo y estamos convencidos que, como decían algunos indicadores antes de que yo empezara, este país tiene que ir para adelante en el largo plazo y por eso Mars, que es una compañía de pensamiento a largo plazo, invierte. Así que gracias por tu tiempo, un saludo y un saludo a la audiencia. Ahí escuchamos a Francisco Fernández, director de Mars Pet Nutrition en México, con esta inversión en una planta allá en el estado de Querétaro y sobre todo, como lo dice él, pues este país va a ir para adelante y seguramente será, pero además con perros y gatos.